¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, un placer enorme nuevamente de compartir con ustedes. Ya estamos alcanzando la octava clase y esperamos que sean del agrado de ustedes y que realmente aprendan, les sirvan de aprendizaje todos los desarrollados y en especial esto que estaremos desarrollando en comunicación oral y escrita castellano 1 de esta carrera de matemática, ¿verdad? Muchos pensarán que la comunicación no tiene relación con la matemática y yo le puedo decir con certeza de que la matemática tiene una relación muy estrecha con la comunicación, porque gracias a la comunicación se puede entender los problemas que surgen en la matemática. Y un gusto y estaremos playándonos sobre la comunicación oral y escrita en este día en especial. Hoy estaremos desarrollando sobre uno de las tantas categorías gramaticales que son 9 en lengua castellana, ¿verdad? Que sería bueno rememorar un poquito, ¿verdad? Tenemos sustantivo, adjetivo, pronombre, tenemos también artículo y verbo, que son muy variables, son los más variables, son 5 ya. Y tenemos 4 que son invariables, la conjunción, la preposición, la interjección y el adverbio. Estos son, entonces, el verbo es la palabra más variable dentro de la categoría gramatical. Entonces, sería bueno a que nosotros desarrollemos a profundidad esto. De seguro estoy que el tiempo será un poco corto para tratar sobre verbo, porque si vamos a analizarlo a profundidad, sobre verbo de repente puede llevarnos, por decir, un año para ir estudiando. Bueno, verbos. El verbo es el núcleo del predicado verbal y sirve para expresar estado, existencia, acción del sujeto. Expresa la actitud del que habla y establece la unidad del pensamiento en la frase. Como ejemplo tenemos: los padres aman a sus hijos. Ricardo está enfermo. Carlos escribe una carta. Notarán ahí la palabra aman. Está y escribe. Son las palabras que indican acción. En el primero, aman, indica acción. Está es existencia. Y escribe es una acción también. A eso se refiere cuando dice que el verbo expresa estado, existencia, acción del sujeto. En este caso, en el primero de los padres, en el segundo de Ricardo y en el tercero de Carlos. En esta oportunidad estaremos estudiando morfológicamente el verbo. Y aquí dice que morfológicamente el verbo consta de dos partes fundamentales. Uno, lexema o raíz, que es invariable. Dos, que viene a ser morfema o desinencia, que es la parte variable. Aquí es muy importante que nosotros sepamos qué significa la morfología. Morfo significa forma, logía, estudio. Estudio de la forma variable del verbo en este caso. Por ejemplo, tenemos escribimos, pertenece al verbo escribir, cuya raíz es escribit, hasta la B. Y la terminación ir, por tanto,
En el ejemplo escribimos el morfema de sinencia imos, que nos indica la primera persona del plural. Nosotros escribimos. Los morfemas de sinencia indican la persona, el número, el tiempo, el aspecto, el modo y la voz. Comimos viene del verbo comer. Sacando la raíz y su desinencia, ya sabemos hasta dónde es la raíz y cuál es la desinencia. Con hasta la M y aparte se escribe que son en este caso la morfema o desinencia, que es la parte variable en donde va a ir cambiando de acuerdo a la persona, de acuerdo al modo, de acuerdo a la voz, y va a ir cambiando. Por eso dijimos de que el verbo es la más variable entre todas las palabras, que tiene modo, tiempo, persona, número y voz. En esta parte estaremos analizando los accidentes que sufren el verbo. Morfemas o desinencias verbales, accidentes del verbo. Sufre accidente 1 en persona, que puede ser primera persona, segunda persona y tercera persona. En el 2 sufre accidente en el número, que puede ser singular o plural. En el número 3 sufre accidente en el modo, que puede ser modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Y el 4 sufre variación o accidentes en voz, que puede ser voz activa y voz pasiva. Ahora estaremos analizando morfemas o desinencia, la persona en sí, la primera, la segunda y la tercera persona, y también hablaremos de los números en esta parte. Primera persona, la acción la realiza el que habla. Yo corro, yo hablo, yo camino. Segunda persona, la acción la realiza el que escucha. Tú corres, tú hablas. Tercera persona, la acción no la realiza ninguno de los anteriores. Él corre. Y ahora pasamos a los números, que puede ser singular. La acción la realiza una persona. Él salta. También puede ser yo corro. También, ¿verdad? Porque es solamente una persona. Plural, la acción la realiza más de una persona. Ellos saltan, nosotros saltamos. Y así sucesivamente. Ahora estaremos hablando sobre los modos, que viene a ser modo y voz. Modo, que viene a ser indicativo, subjuntivo e imperativo. En el indicativo es la acción real que ocurre. En el subjuntivo es lo deseo. En el imperativo expresan orden o mandato. Bueno, indicativo. Se expresan hechos reales o que se tienen por ciertos. Yo juego mañana. En el subjuntivo, modo subjuntivo, se expresa un deseo, duda o temor. Quiero que él juegue. Y en el imperativo expresa orden, mandato o ruego. Juega tú. Voz. La voz puede ser activa. El sujeto realiza la acción del verbo. María estudia mucho. O sea que el sujeto es lo que realiza la acción. ¿Qué hace María? Estudia mucho. Entonces, la acción recae sobre el sujeto.
Y sin embargo, en la voz pasiva, el sujeto paciente recibe la acción del verbo. El coche fue arreglado por el mecánico. O sea que la acción, el coche recibió el arreglo de ¿quién? ¿Quién lo realiza la acción? Fue realizado por el mecánico. Entonces, el sujeto es paciente. El coche es el que recibe la acción. En este caso, ¿quién lo realiza? La acción en sí realiza el mecánico y el sujeto coche lo recibe. Es un poco del revés con la voz activa. Clasificación morfológica de los verbos. Los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Los verbos terminados en ar pertenecen a la primera conjugación. Los verbos terminados en er pertenecen a la segunda conjugación. Los verbos terminados en ir pertenecen a la tercera conjugación. Verbos regulares no alteran fonéticamente el radical ni tienen desinencias distintas. Se llaman verbos regulares a los que en todos sus tiempos y personas conservan la raíz, lexema, y toman las desinencias morfemas normales de las conjugaciones a que pertenecen según su terminación. Entonces, aquí podemos decir de que el verbo regular no tienen cambios, no sufren cambios, ya sean en la raíz ni en la desinencia. De hecho que en la desinencia van cambiando de acuerdo a la persona y de acuerdo al modo y al tiempo. Como ejemplo tenemos aquí el verbo trabajar, sacar la raíz que es trabajar hasta la J y su desinencia es ar, que pertenece a la primera conjugación que ya habíamos explicado. Y va así. Y en cuanto a los pronombres ya habíamos hablado también en la clase pasada. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Notarán de que están marcadas la raíz y la desinencia para que puedan ir comprendiendo mejor sobre los verbos regulares, porque también estaremos hablando de otra clase, otra clasificación de verbos, que es irregular. Verbos irregulares. Alteran fonéticamente el radical o tiene desinencia distinta. Se denominan verbos irregulares a aquellos que al conjugarse varían la raíz o las desinencias propias de la conjugación regular a la que pertenecen o a ambas a la vez. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir aquí? Que los verbos irregulares pueden tener variaciones, puede sufrir algunos cambios, ya sea en la raíz o de repente en la desinencia. Por ejemplo, el presente del indicativo del verbo venir tiene las siguientes irregularidades. Yo vengo. Notarán ustedes de que la letra G no tenía en la raíz ni en la desinencia, pero aquí ya se introdujo un consonante diferente. Tú vienes. Aquí ya se introdujo una vocal que es I, porque la raíz dice ven, de venir. Y en el tercero, la tercera persona, él viene,
tiene la misma situación que tú, que en la raíz introdujo la letra, la vocal I. A esto se refiere cuando hablamos de verbos irregulares. Las irregularidades de los verbos podemos encontrar y formar en tres grupos diferentes. Puede ser por dictongación, por debilitación vocálica o por espéntesis. Aquí podemos fijarnos y dice, forman tres grupos. Verbo irregular por dictongación en presente. La O, la vocal O, cambia por la UE. Ejemplo, mover. Se le agrega, se cambia la O por UE y se dice muevo. La E se cambia y se introduce una I delante de la E en el verbo apretar y se dice aprieto. Notarán ustedes de que ha introducido una letra que en la raíz ni en la desinencia aparecía, que es la vocal I. Entonces, como que I y U son vocales, entonces primeramente sería interesante que ustedes sepan qué significa dictongo. Es la unión de dos vocales en una misma sílaba, dice. Y entonces aquí introduce la UE, que es mue, y se separa en sílaba vo. Entonces es la primera sílaba. Y ahora tenemos la irregularidad por debilitación vocálica. ¿Qué significa? Que un vocal va a cambiar, que una vocal fuerte, hay que entender también aquí, son temas del primer grado que sobre vocales, sobre vocal A, E, I, O, U. Y las vocales tienen variaciones. Tenemos dos clases de vocales, que son fuertes y débiles, ¿verdad? Cerradas y abiertas, dependiendo del autor cómo lo llamen. Se cambia que es una vocal fuerte, se cambia por la I. En el ejemplo servir, la E se cambia por la I y se dice sirvo. La O, que es una vocal fuerte, en el ejemplo del verbo poder, se dice, la O se cambia por una U. Entonces, ¿qué ocurre? Una fuerte se cambia por una débil, que viene a ser, ¿cuáles son las vocales débiles? I, U. Y entonces, aquí en poder se dice pude. Y por último tenemos el tercer grupo, viene a ser las irregularidades del verbo por espéntesis. Añade un fonema nuevo. Introduce un fonema nuevo. Y hace rato ya nosotros estábamos mencionando de tengo, introduce una G, ¿verdad? Y aquí tenemos como ejemplo, tenemos traducir, se dice traduzco, introduce una Z, por espéntesis o consonántica se le llama justamente por eso. Consonántica porque un consonante introduce. De salir se dice salgo. Entonces, ni en la raíz ni en la desinencia aparecía la G, pero aquí para conjugar ya se dice salgo. Y bueno, así hemos llegado a la conclusión de pero sería bueno recordar nuevamente. Habíamos hablado del verbo, su concepto. ¿Qué es el verbo en sí? El verbo es la palabra más variable dentro de la categoría gramatical. Sufren variaciones en modo, tiempo, persona, número y voz, habíamos dicho. Y morfológicamente el verbo consta de dos partes, que viene a ser la raíz y la desinencia. Hablamos también de los accidentes
del verbo, que ya habíamos mencionado en el concepto que sufren accidente o variaciones en modo, persona, número y voz. Modo, que tenemos tres modos, que viene a ser el modo indicativo, el subjuntivo, el imperativo. El indicativo indica, el verbo indica acciones reales, y en el subjuntivo deseo, en el imperativo orden o mandato. También en la persona tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Y ahí veremos que puede existir primera persona del singular, segunda persona del singular y tercera persona del singular. Y en el número también existe plural, que puede ser también en cuanto a persona, primera, segunda y tercera persona, que nosotros ya habíamos mencionado en la semana pasada, en otra clase, en yo, tú, él, que viene a ser primera, segunda y tercera persona del singular, nosotros, vosotros, ellos, que es del plural. Y la voz, que puede ser activa y pasiva. La voz activa viene a ser la voz en donde el sujeto realiza la acción, y en el pasivo, el sujeto, la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Y también habíamos abarcado sobre verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que no sufren alteraciones o cambios, accidentes en la raíz ni en la desinencia. Entonces, eso es cuando se refiere a verbos regulares. Verbos irregulares podemos hablar de tres grupos, que viene a ser verbo irregular por dictongación, verbo irregular por debilitación vocálica y verbo irregular por espéntesis. Estos son lo que hoy pudimos abarcar. Como ya le había mencionado al principio, estudiar a profundidad sobre verbo puede llevarnos un año o de repente más, pero hoy estaremos desarrollando hasta aquí. Espero que sean del agrado de cada uno de ustedes, como ya les había mencionado, y que les sirvan de provecho para engrandecer su intelectualidad. Bendiciones, y oportunamente nos reencontraremos.